¿Quieres saber cómo coachar a una persona en 2 pasos? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que ves uno de estos videos y pasas por aquí, aprovecho la oportunidad para agradecerte y darte la bienvenida, pero al mismo tiempo aprovecho para invitarte a suscribirte y a que te unas a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también relacionados con el desarrollo humano para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no? Incluso si exploras por el canal, vas a ver uno que otro video relacionado con la motivación para que tú y yo juntos nos demos ánimos y tratemos de ir con la mejor actitud la mayor parte del tiempo. Así que, bueno, el día de hoy quiero revisar contigo un tema que me parece buenísimo, que es cómo coachar a una persona. Y si has estado investigando y has estado revisando información al respecto, estás en el lugar correcto, porque te voy a compartir 2 sencillos pasos para que le brindes acompañamiento a una persona. Así que toma nota. El primero de ellos es muy sencillo. Identifica cuál es esta persona a la que le vas a brindar acompañamiento, ya que, por ejemplo, no es lo mismo si le vas a dar acompañamiento a un amigo, a la pareja, a algún hijo o a algún familiar. Es ligeramente diferente a si tú vas a brindar coacheo a un empleado o, por ejemplo, incluso a un cliente que es una persona que probablemente no la conoces y es la primera vez capaz que la ves en la vida. Bueno, esto es importante para que tú, cuando tomes nota de quién es esta persona que vas a coachar, puedas preparar correctamente tu fase de preparación. En la ejecución del coaching profesional, la primera fase y muy necesaria es la fase de preparación. Y aquí yo te recomiendo que en esta fase inviertas unos 10, 15 minutos antes de que tengas la reunión con esa persona. En esta fase de preparación es necesario que tú identifiques, bueno, quién es esta persona a la que le voy a dar coacheo, pero también que veas cuáles son los posibles temas a tratar, que se hayan puesto de acuerdo, capaz que ya tuvieron alguna conversación previa y que tú puedas identificar también cuáles son las herramientas que puedes utilizar, así como las intervenciones que vas a usar para llevar a cabo exitosamente ese proceso de coaching, ¿sale? Así que ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es identificar si la persona quiere coaching o no quiere coaching. Eso parece como súper sencillo y muy obvio, pero en ocasiones somos nosotros los que queremos coachar a esa persona y capaz que la persona no quiere recibir coaching. Si este fuera el caso, mira, yo desde mi punto de vista muy personal no te lo recomiendo. Si la persona no quiere recibir coaching, es mejor que no lo intentes, porque la realidad es que además de que no va a saber de qué se trata, probablemente ni siquiera va a apreciar los beneficios, no va a saber en qué le va a ayudar ese proceso de coaching o esas reuniones y seguramente hasta capaz que lo va a tomar de mala gana o quizás no se presente a tiempo a este tipo de reuniones. Por esa razón, yo no te sugiero, si esa persona no quiere recibir coaching, todavía no se encuentra en una fase de aprendizaje y ahí no te sugiero que hagas coacheo. Pero es muy diferente si la persona sí quiere que se le dé coaching profesional. Bueno, si la persona quiere recibir coaching y sabe perfectamente que va a hacer un acompañamiento contigo, entonces ahí la historia cambia porque la persona sabe de los beneficios, sabe del coaching y perfectamente vas a poder trabajar con ella, aunque sea un familiar o sea una persona que no conoces, ¿vale? Ese sería el segundo paso. Ahora, una vez que ya sabes que la persona quiere recibir coacheo, entonces tú ya tienes trabajado previamente lo que te comentaba de tener tu fase de preparación lista con las herramientas, el tipo de intervenciones que vas a utilizar y los posibles temas a tratar. Ahora sí, ya que esta persona tienes identificado que va a recibir el coaching, entonces hay que hablar con ella durante la primera sesión de coaching sobre cuál es la meta, qué es lo que la persona está buscando. En pocas palabras te diría,
cuál es la situación actual en la que se encuentra esa persona y cuál es el resultado o el estado deseado, porque tú le vas a brindar acompañamiento de ese lugar al otro. Es decir, ahorita la persona está, o su situación actual, por lo que está pasando ahorita, esa es su realidad actual, pero la persona busca un determinado resultado, que es en donde tú le vas a brindar coacheo. En ese caminito le vas a dar acompañamiento para que la persona logre lo que está buscando. Ahora sí, es necesario que tú veas qué es lo que la persona quiere trabajar en ese proceso de coaching. Probablemente la persona quiera trabajar en alguna meta muy puntual, es decir, a lo mejor quiere lograr algo que se le hace, que quiere lograr en el ambiente personal o en la parte laboral, pero capaz que es diferente. A lo mejor no es una meta, sino que capaz que esa persona está atravesando por una situación difícil y quiere tener sesiones de coaching o quiere acompañarse contigo para que tú le brindes esa guía y que juntos resuelvan o caminen juntos hacia ese resultado que la persona está buscando. Así que no siempre es una meta muy localizada la que la persona quiere trabajar a través del coaching. En ocasiones es una situación difícil o a lo mejor es un problema muy puntual que la persona tiene y quiere trabajarlo por medio del coaching. Así que, bueno, ya que tomaste nota de cómo es esto, cuál es la situación actual, qué es lo que la persona quiere trabajar contigo en ese proceso de coaching, entonces sí, todo lo que está en la parte intermedia, es decir, de la situación actual o el estado inicial hacia el estado deseado, que es donde se encuentra el resultado que la persona está buscando, ese caminito es precisamente el tiempo que tú le vas a dar de acompañamiento para hacer coacheo, ¿sale? Ahora, un proceso de coaching consta de 2 o más sesiones de coaching, es decir, ahí se van a encontrar todas las reuniones que tú vas a tener y que vas a organizar con esa persona para brindarle el acompañamiento profesional, ¿sale? Ahora, para hacer eso, puedes utilizar una de las herramientas que a mí me encantan y que también en este canal lo vas a poder investigar, que se llama el modelo GROW. El modelo GROW simplemente es una guía, es una estructura que te va a ayudar a tener un orden en ese camino para ayudarle a que esa persona se mueva del estado inicial hacia el estado deseado. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Esos son en los 2 pasos, son en términos prácticos y sencillos, son los 2 únicos pasos que hay que seguir. Acuérdate, tu fase de preparación y después, una vez que has identificado que la persona quiere recibir coaching, entonces haces eso, identificas qué es lo que se quiere trabajar y después te puedes apoyar con un modelo como el GROW para darle acompañamiento a esa persona a lo largo de todo ese proceso de coaching. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. También en este mismo canal vas a poder consultar a qué se refiere el modelo GROW con más detalle, cómo utilizarlo, cómo llevarlo a la práctica en el ambiente laboral o en la parte personal. Y también vas a ver incluso estrategias diferentes sobre coaching directivo, sobre coaching no directivo, cuando por ejemplo se trata de coachar a un empleado en general. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Te veo pronto y aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día.